Bueno, sean bienvenidos todos a nuestro canal TVLA. Les habla una vez más Abner de la Mora y en esta serie de verdades, tradiciones y engaños vamos a ver la parte 3 que la hemos titulado Las dos ramas de Israel. Bueno, las tribus de Israel hacen referencia principalmente a los hijos de Jacob, quien fuera hijo de Isaac, nieto de Abraham, al cual Yahweh le cambió nombre. Y eso lo podemos ver en Génesis 32:28. Y dice, entonces el hombre dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Entonces, en esta escritura ya develamos que se le cambió el nombre original de Jacob, ¿cierto? A Israel, o Jacob a Israel. Bueno, respecto a las tribus, estas están descritas a partir del capítulo, ¿cierto? 49 del libro de Génesis, del versículo 1 al 28, y trata, ¿cierto?, de todos los hijos que son la descendencia de Jacob, en este caso Rubén, Simeón, Leví, ¿cierto? Entendiendo que esta última tribu no tuvo territorio, dado que eh, su heredad, ¿cierto?, era ser sacerdotes, ¿cierto?, y servidores del Altísimo, de Yahweh. Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí y José, ¿ya? Que también es importante mencionar que también son representadas por las tribus de su descendencia, que es Efraín y Manasés. Y por último, ¿cierto? Tenemos a Benjamín como el hijo, el hijo menor. ¿Ya? Entonces, de igual manera, eh, Jacob, ¿cierto? Tuvo matrimonios, eh, que en este caso fueron dos matrimonios, y tuvo que trabajar muchos años para poder conseguir eh, a la mujer que él realmente amaba, ¿cierto? Que era Raquel, que era la menor de las dos hermanas, de Lea y Raquel. Y él tuvo que trabajar 7 años iniciales, ¿cierto? Pensando que su suegro, que también era su tío Labán, le iba a dar a Raquel, ¿cierto? Y su suegro y tío le terminó dando inicialmente a Lea porque la tradición era que nunca podía casarse la hermana menor antes que la mayor. Por lo tanto, él tuvo que trabajar 7 años más por su amor, que fue Raquel. Una muestra clara de que el amor, la verdad que puede esperar, el amor genuino puede esperar y Jacob lo demostró con crece. Bueno, Jacob, ¿cierto? De su primer matrimonio con Lea, tuvo 6 descendientes, ¿ya? Los cuales son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, ya siendo estos casi los antepenúltimos, dado que acá también, ¿cierto? Si bien se casó con Raquel, Raquel era estéril, por lo tanto le dio a sus dos siervas, ¿cierto?, como concubinas, siendo la primera Bila o Bilha, ya la cual le dio a dos hijos, a Dan y a Neftalí, o sea, el quinto y el sexto hijo, y también después le dio a su sierva Silpa, que le dio dos hijos, el séptimo y el octavo, que es Gad y Aser. Y finalmente, Raquel, ¿cierto?, le dio, cuando pudo concebir, a José y a Benjamín, que serían los últimos hijos, ¿cierto?, que tuvo Jacob. Por lo tanto, bajo este orden, su primogénito, ¿cierto?, era Rubén, y su último hijo era Benjamín, entendiendo que su hijo también amado venía de la mujer que él amaba, que era José.
Bueno, todo esto está descrito en Génesis 29. Entonces, de todas estas descendencias se generaron varias tribus. Y de estas tribus hay dos tribus que fueron las que predominaron y son de las tribus que en realidad se habla hasta en el tiempo presente. Por lo tanto, lo invitamos a conocer el misterio que hay detrás de estas tribus desde las ramas del hebreo original. Acompáñenos. Bueno, en el Génesis 49.1 se dice que Jacob, cuando estaba ya prácticamente en el lecho de su muerte, llamó a todos sus hijos y les pidió que se reunieran. Y él les dice que les va a dar su bendición y les va a comentar, perdón, lo que va a suceder en el Agarit Ayamí, que es los tiempos finales, o en el fin de los tiempos. Entonces, de acuerdo al Génesis 49, él empieza a llamar a cada uno de sus hijos, de acuerdo a su descendencia y su linaje, y le empieza a dar sus bendiciones y a su vez también empieza a hacer una serie o a resaltar los atributos de ellos, ya tanto buenos como malos. Y en este caso acá a su primer hijo, Rubén, le dice que es su primogénito, que es el fruto de su fuerza y su virilidad, pero él es impetuoso como un torrente. Es decir, él era inestable, ¿ya? Es decir, era más ímpetu y no tanto cerebro. Entonces, recordemos también que Rubén fue el que mancilló su lecho, ¿cierto?, con una de sus concubinas. ¿Ya? En el caso de Simeón y Leví, le dice que son chacales literalmente, sus espadas son instrumentos de violencia. Eso aplica tanto para Simeón como Leví, dado que ellos fueron los que participaron en la matanza, ¿cierto?, de una tribu que eh, le dio hospitalidad a la tribu de Jacob, y el príncipe de esta tribu, ¿cierto?, Eh, se propasó con la hermana de ellos, ¿cierto?, o la hija de Jacob, y ellos tomaron venganza y los mataron a todos. ¿Ya? Y eso fue algo reprobado por Jacob y que lo resalta acá. Por lo tanto, ellos lo refleja con ese escudo. Y a Judá, que era el cuarto hijo, le declara que va a ser como cachorro de león, o el león justamente de la tribu de Judá, y que el cetro no se apartará de ellos, ni de entre sus pies el bastón de mando. Por lo tanto, desde ahí él ya estaba declarando que Judá, ¿cierto?, iba a ser una nación próspera, una nación, ¿cierto?, que iba a tener guianza para el resto de las tribus, ¿cierto?, y iba a tener voz de mando y también fiereza. En el caso de Zabulón, le dice que va a vivir a la orilla del mar y será puerto seguro para las naves. Zabulón. Para el caso de Isaacar, un asno fuerte echado entre dos alforjas. Era un hombre de mucho trabajo y muy fuerte. En el caso de Dan, bueno, Adán lo nombra como el justiciero, ¿cierto?, de los pueblos, pero también va a ser una serpiente junto al camino, como una víbora junto al sendero.
Ahí se menciona también en la palabra que va a morder, ¿cierto?, a los jinetes que vayan a caballo por atrás y van a caer hacia atrás. En el fondo eso da a entender que una tribu que va a tener un doble estándar. Bien, van a, van a ser jueces sobre los demás, pero no van a ser muy rectos o también podrían ser engañadores. Y bueno, en el caso de Gad, dice que las hordas atacarán a Gad, pero él las atacará por la espada, ¿sí? Un hombre astuto. Aser disfrutará de las comidas deliciosas y ofrecerá manjares de rey. Bueno, ahí no podemos hablar mucho más respecto de Gad. En el caso de Neftalí le dice que va a ser una gacela libre que tendrá hermosos cervatillos. Y en el caso de José le dice que va a ser un retoño fértil y también recuerda que los arqueros lo atacaron sin piedad, pero su arco se mantuvo firme. Eso en relación a todo lo que él tuvo que pasar o las pruebas que tuvo que pasar desde que sus hermanos lo vendieron hasta que pasó, ¿cierto?, eh, eh, por Egipto o Misraín y él después se convirtió en el segundo. Y en el caso final de Benjamín le da una descripción de que va a ser un lobo rapaz. Entonces, en términos generales, Jacob llamó a cada uno de sus hijos, ¿cierto? Y le dio su bendición, así como también estableció sus cualidades, ¿cierto? O sus defectos en los casos que correspondían. Bueno, esto se puede ver en mayor detalle en todo lo que es el libro de Génesis o Bereshit, ¿cierto? De capítulo 49 en adelante. Bueno, ¿por qué mencionamos esto? Porque sin duda que esta es la base para todo lo que viene más adelante. ¿Ya? Si bien eh, le recomiendo que si no vio el video anterior, que lo hemos titulado ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son las ovejas de Yeshua? Que lo vea porque ahí se detalla en mayor profundidad toda la historia de las tribus, ¿ya? Y qué es lo que ocurrió. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un capítulo muy importante dentro de la historia que se da en Génesis 48. Y específicamente, si bien en Génesis 49 Jacob ya con sus últimas fuerzas le da las bendiciones a cada uno de sus hijos, ¿cierto? Tenemos un episodio previo a eso. Y en el episodio previo, Jacob llama a Joseph, su hijo, o a José, ¿cierto? Y tiene una conversación privada con él. Y dentro de esa conversación privada, él le solicita que lleve a los hijos, a los descendientes de José, y él también les va a dar una bendición especial. Y ahí Jacob conversa con Joseph y le dice, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Eso fue cuando él empezó toda su travesía a los 40 y tantos años. Diciéndome, yo te haré fructífero y numeroso, yo te haré multitud de naciones y te daré esta tierra a tu cera para que la posean para siempre, a tu simiente o a tu descendencia, lo que viene siendo cera. Y le dice, ahora, en 48.5 Génesis, le dice, ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misraín, que es Egipto, antes de que yo viniera a ti en Egipto, a la tierra de Gosén, son míos. Es decir, él adopta o pide en adopción tanto a Efraín como a Manasés, el hijo mayor y el hijo menor de José. Y le dice que serán tan míos como Rubén y Simeón. Es decir, así como su primogénito y su segundo hijo, que era Rubén y Simeón, así de la misma manera va a ser Efraín y Manasés. Por lo tanto, él los adopta como
hijos. Y acá ocurre algo muy importante. Eh, Dado que Jacob, ¿cierto?, llama a sus hijos y extiende la mano, ¿cierto?, para darle su bendición, ¿cierto?, tocando sus cabezas. Pero, de acuerdo a la escritura, dice que Jacob extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza del más joven, que en este caso es Efraín, y puso su mano izquierda en la cabeza de Manasés. Él intencionalmente cruzó sus manos aún siendo Manasés el primogénito, ante lo cual Joseph le dice a su padre: no, padre, no lo hagas de esta forma, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Entonces, refiriéndose a Manasés. Pero su padre rehúsa y le dice: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo, y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él, y su cera, su simiente, su descendencia formará multitud de naciones. Acá en Génesis 48:19 ya Jacob está dando una revelación de futuro muy importante, porque es el motivo por el cual ocurren todas las otras cosas, que le insisto, que le recomiendo vea el video Quiénes son las ovejas de Yeshua, porque ahí se habla en profundidad de lo que ocurrió con las tribus de Israel. Bien, vamos a dejar esto en punto suspensivo y vamos a continuar. Entonces, hablando de las tribus de Israel, ¿cierto? Tenemos acá un mapa con todas las tribus, ya, y de acuerdo a ciertos eventos que se fueron dando durante la historia, cada uno de ellos fue recibiendo su heredad. Entonces, eh, los que primero recibieron heredad fueron las tribus que estaban en la parte este del río Jordán. Y eso, de acuerdo a lo que se relata en Deuteronomio 3, del 12 al 17, donde el propio Moshe o Moisés, ¿cierto?, le dio su heredad a 2,5 tribus, es decir, le dio su heredad a Rubén, a Gad, y le dio también a Manasés. Y esto es porque ellos eran, dentro de todas las tribus, eran las tribus más fuertes y fueron los que se hicieron más poderosos en cuanto a la guerra, y ellos fueron los que conquistaron toda esta zona. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, Moisés en ese instante llegó y en reconocimiento les dio inmediatamente todas esas tierras a ellos. Por lo tanto, le dio su heredad a 2,5 tribus. Ahora, si nosotros observamos atentamente este mapa, nos podemos dar cuenta de que Manasés, ¿cierto?, tiene 2 porciones. ¿Ya? Y tiene 2 porciones porque él, en este caso Manasés, que es descendiente directo de José, siendo su hijo menor, pero él recibió, ¿cierto?, la herencia de primogenitura, entendiendo que Rubén la perdió porque él mancilló el lecho de su padre, ¿cierto?, acostándose con una concubina de él. Por lo tanto, él perdió ese derecho y ese derecho le fue transferido a José. Y por lo tanto, tenemos acá una doble porción de Manasés. Entonces, de acuerdo a las escrituras, Manasés, ¿cierto?, también es representado como Joseph o como José. ¿Okay? Por eso tiene una doble porción. Bien. Entonces, después tenemos
en las escrituras, ¿cierto? Pasados los años, ya cuando era Josué el que lideraba eh, a las tribus de Israel, él ya también llegó un momento que hizo la repartición de las 9 y media tribus que quedaban adicionales, viendo que era lo que faltaba. Ya se le había dado a 2 y media tribus su heredad y él, ¿cierto?, le dio heredad a las 9 y media tribus. Eso está relatado en el libro de Josué, capítulo 13, del 18 al 23 en adelante. ¿Ya? Pero eso también lo hizo por etapas. En una primera etapa le dio, ¿cierto?, la segunda parte de la porción a Manasés, le dio también a Efraín, a su hermano, y a Judá. ¿Ya? Y eso también se establece o se menciona acá en Josué 18:5, donde él dice que ya en la parte casi final, cuando él ya le va a dar heredad a todas las tribus restantes, dice que se van a dividir en 7 porciones adicionales que eran las que faltaban, ya, con Jehudá, o Judá permaneciendo en su territorio en el sur, ya, y la casa de Joseph en su territorio en el norte. ¿Sí? Judá por el sur y Manasés o José por el norte. Por eso les hacía la aclaración que en las escrituras se van a encontrar como Manasés o como José. Alguien podría decir, bueno, ¿qué pasó con la heredad de José? Que la heredad de José también se llama Manasés y está en la doble porción. Bien, entonces, les insisto, no nos vamos a concentrar en lo que ocurrió en la historia, eso está en el video anterior, les insisto que son quiénes son las ovejas de Yeshua, ¿ya? Y vamos a continuar acá en los eventos posteriores. Entonces sabemos que estas tribus en el transcurso del tiempo se fueron unificadas por el rey David, luego pasaron, ¿cierto? Siguieron unificadas hasta el reinado de Salomón, y luego cuando muere Salomón y lo iba a suceder su hijo Roán, se rebelaron las tribus del norte y se separaron ya como las tribus del norte y del sur. Eh, y ahí ya existió una división, una separación. Las tribus hermanas ya de las 12 se transformaron en dos grandes agrupaciones, siendo la tribu del norte la tribu que se llamó Israel, ¿ya? O también que se conoce como la tribu de Manasés, o también de José, ¿ya? Y la tribu del sur es la tribu de Judá. Ahora, la escritura dice que conforme ellos rechazaron todas las leyes, los pactos que habían hecho con Yahweh desde todo lo que fue Levítico, toda la travesía con Moisés, en sus 40 años por el desierto, después todas las travesías de Josué. Bueno, ellos se olvidaron de todas esas cosas, se olvidaron de los pactos, por lo tanto, caminaron en vanidades y se hicieron vanos, imitando a las naciones de alrededor de ellos, como a Babilonia, a Siria, a Egipto, y empezaron a hacer todo lo que las naciones paganas hacían, sacrificio, adoración de dioses y todas esas cosas. El resultado de esto es que ellos fueron invadidos, primero la tribu del norte, hablemos de Israel o Manasés o José si usted le quiere llamar, fueron invadidos, fue asolada ¿cierto? Samaria y se llevaron cautivo a Siria a las 10 tribus del norte. Bueno, también transcurrido unos años más en la historia,
pasó exactamente lo mismo con el reino de Judá, ¿cierto? Destruyeron el templo y se llevaron cautivo, ¿cierto?, hacia Babilonia a la tribu de Judá. ¿Ya? Eso es un resumen de lo que pasó en la historia. Insisto, no vamos a detenernos mucho acá porque eso está mayormente explicado en el otro video de quiénes son las ovejas de Yeshua. Entonces, en síntesis, la tribu del norte fue llevada a Siria y la del sur fue llevada a Babilonia. Ahora acá ocurrieron dos sucesos importantes, ¿ya?, que son sucesos históricos que se mantienen hasta el día de hoy. La tribu del norte fue llevada, ¿cierto?, a Nínive, y transcurridos los años, ellos empezaron a emigrar, se empezaron a escapar, ¿cierto?, a huir de Nínive, y empezaron a esparcirse por todos los lugares del mundo, por las cuatro esquinas del mundo, primero yendo hacia el norte, pasando por Turquía, lo que es Europa, ¿cierto?, España, Alemania, bueno, Grecia, Italia, el Reino Unido. Obviamente desde ahí se empezaron a esparcir por las cuatro esquinas del mundo. A diferencia de lo que ocurrió con la tribu del sur, Judá, que si bien estuvieron 70 años recluidos en Babilonia, ¿cierto? Posteriormente, cuando cae Babilonia por el imperio persa, el rey, ¿cierto?, le da la opción a Judá que retorne a su tierra luego de un año que él había tomado Babilonia, y ellos retornan, ¿cierto?, de esa diáspora y reconstruyen nuevamente el templo. Eso transcurrieron 70 años, ¿cierto? Que ahí también eso se establece en la historia como las 70 semanas de Daniel, que eso se puede encontrar en el libro de Daniel. Bueno, le insisto, no nos vamos a centrar en eso porque está explicado en el video anterior, lo cual les recomiendo que lo revisen. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical acá y vamos a explicar algunas palabras, algunos conceptos en hebreo que son importantes para efecto de entender un poco más todos los textos bíblicos que estamos mostrando o todas las escrituras. Entonces, el primer concepto que tenemos es Yahweh o Jehová, que es el nombre correcto del que normalmente se le conoce como Dios en las Biblias tradicionales. Elohim o Yahweh Elohim es el Dios de la creación. Yeshua HaMashiach, su hijo, que es el verdadero nombre del que se conoce como Jesús el Mesías. El Ruach HaKodesh, que es el espíritu o el aliento de vida, que se conoce también como el Espíritu Santo. Los Rohim, que serían espíritus buenos o malos. Kadosh, que significa santo, santificado. Torah es la ley o los estatutos, las enseñanzas o normas de Yahweh, que son los primeros 5 libros de la Biblia. El Tanaj, nos referimos al Antiguo Testamento de la Biblia. El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento de la Biblia. Y tenemos un concepto acá que es Sera, que ya lo habíamos visto en algunas escrituras anteriores, que significa descendencia, semilla o simiente, o también hijos. Y tenemos el concepto gentil o Goyim, que es el título o el nombre que lleva toda persona que no pertenecía a las 12 tribus de Israel. Eso es hasta el día de hoy. Acá es importante resaltar que los nombres que aparecen acá en hebreo son los nombres correctos y son los nombres que se debieran utilizar normalmente, entendiendo siempre que los nombres no pueden ser cambiados porque si uno cambia un nombre en el idioma que sea, sabemos que esa es una regla universal. Y una regla universal dice que el nombre es propio y es único y nosotros no lo podemos traducir o interpretar de ninguna manera, ¿ya?
en el idioma que sea. Por lo tanto, si alguien, por ejemplo, se llama Juan, ese es su nombre en español. Y nosotros no podríamos decirle que si Juan se va a Estados Unidos, le vamos a llamar John. No, él se sigue llamando Juan en Hispanoamérica o en Norteamérica. Y lo mismo ocurre con los nombres. Todos ellos son personajes hebreos y son los nombres correctos. Los nombres que aparecen acá son los nombres incorrectos. Y es lo que tenemos que aprender. Bien, bueno, continuemos. Entonces acá, sin duda que hablamos de una profecía y nos estamos refiriendo a qué profecía. Sin duda que con todo lo que ocurrió de las 12 tribus, el que se las llevaran cautivos y se dispersaran por todo el mundo, específicamente hablamos de la tribu del norte, de Israel o Manasés o José también, como aparece en la escritura. Acá hay una profecía súper grande, que eso lo dijo específicamente Jacob, y acá tenemos la parte donde Jacob, ¿cierto?, se rehusó cuando José le dijo, pero padre, este es mi hijo mayor y este es mi hijo menor. Y Jacob dijo, yo sé eso, hijo mío, ya lo sé. Él también será un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su cera, su cimiento, su descendencia formará multitud de naciones. Y específicamente nos estamos refiriendo a Efraín. ¿Ok? Entonces, el que Israel se haya dispersado por el mundo, tenemos que entender a la luz de la escritura de que era un plan de Dios o un plan del Eterno de Yahweh para que esto ocurriera. De la única manera que ellos se iban a dispersar por el mundo y se iban a formar multitud de naciones, era que se fueran cautivos, ¿ya?, y se empezaran a dispersar por el mundo, ¿ya? Si bien no fue el plan de Dios o de Yahweh, de Elohim, que ellos pecaran y que se corrompieran, pero Él siempre de lo malo siempre toma y hace algo bueno. Y eso es el resultado de lo que ha ocurrido con esa situación. Entonces tenemos la escritura, ¿cierto? En Miqueas 5:8, que dice, el remanente de Jacob o de Israel estará entre los goyim o los gentiles, en medio de muchas naciones. Dice que será como león en el bosque entre las reses, como cachorro de león entre rebaños de ovejas, aún mientras pasa, selecciona y se lleva la presa. No hay nadie para rescatarlos. Entonces acá hace una alegoría, ¿cierto? O está hablando en sentido figurado de la tribu del norte que iba a estar entre naciones paganas, ¿cierto?, de gentiles, de goyín, ¿ya?, y que ellos iban a estar indefensos, ¿cierto?, como pequeños reses o, eh, o como rebaños, ¿cierto?, que iban a ser devorados. Entonces, y no iba a haber nadie para rescatarlos. O sea, era una especie de alegoría con lamento, pero reconociendo que ellos iban a estar dispersos en el mundo entero. Bien, entonces acá tenemos otra escritura donde Shaul, Pablo, se está dirigiendo a los romanos y les dice, en ese caso yo digo, no es que Yahweh repudió a su pueblo, él está haciendo como una pregunta. Y luego exclama, dice, Yahweh no lo permita. Dice, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, él conocía su linaje. No nos olvidemos de que Saúl o Pablo, mal conocido como Pablo, ¿ya?, él sabe cuál es su descendencia. Él era un maestro de la Torá. Él se, se crió, ¿cierto?, bajo las enseñanzas de Gamaliel, que era un maestro
de la Torá, por lo tanto él se conocía los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Pero a la perfección y los recitaba de memoria. Entonces, ese era Shaul, ¿cierto? Su nombre correcto. Pablo en realidad es el nombre que le dio eh, la iglesia romana y por lo demás significa enano. Eh, Romanos 11:11 dice, continuando con Shaul y su carta, en ese caso, dice, yo digo, ¿no será que han tropezado con el resultado de alejarse permanentemente? Él hace una pregunta y pone en duda eso. ¿Ya? Y ahí, sobre esa pregunta también, insisto, les recomiendo, muy importante que hayan visto también el video número 1, eh, que era Cruzando el río de la confusión, donde hablábamos de la teoría de cambio. Entonces, acá él hace una pregunta. Entonces, dice que no será que han tropezado con el resultado de alejarse permanentemente. O sea, él está haciendo la pregunta, ¿será que por esto ya se perdió el pueblo de Israel y ya salió de la gracia de Yahweh y ya lo van a perder todo? Como los amadores de la teoría del cambio, ¿cierto? Y del reemplazo dicen que ellos perdieron todo y todo les fue dado a los cristianos, lo cual es una mentira satánica. Bueno, acá la escritura dice, Yahweh no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a los gentiles para provocarlos a celo. Es decir, que por el resultado del tropiezo, de que ellos se hayan vuelto al paganismo y a todas las prácticas inmundas y que fueran dispersados por el mundo, eso vino a ser el gran motivo del por qué, ¿cierto? Los gentiles como nosotros mismos que lo somos, ¿cierto? Eh, Hemos llegado, ¿cierto? A la gracia de Yahweh Elohim. Entonces, acá también tenemos una alegoría y a la vez también una gran revelación, ¿ya? Que esto se llama los dos olivos. Y esto está descrito en el libro de Zacarías, ¿cierto? 4:2 o 4 en adelante, cuando él tiene un encuentro, ¿cierto? Con un malaj de Yahweh, que es un ángel, representado también traducido como un ángel, pero su nombre correcto es un malaj, y le pregunta, ¿qué ves tú? Le dice el malaj. Y Zacarías le responde, he estado mirando una menorá, es toda de oro con un tazón encima. En él 7 lámparas y 7 tubos que llegan a la parte superior de las lámparas. Al lado de él hay 2 árboles de olivo, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. Bueno, Zacarías acá está teniendo una visión, o está recibiendo una visión, un sueño revelador de cosas que van a ocurrir en un tiempo futuro y cosas también que van a ocurrir para el final de los tiempos. Entonces él estaba recibiendo esta visión y el malaj le pregunta, bueno, pero tú no sabes acaso qué significan estas cosas. Y Zacarías le dice que no. Y bueno, el ángel o el malaj le explica, ¿cierto? También, no profundamente, pero le da a entender lo más importante. ¿Ya? El resto lo podemos develar por otras escrituras. Que lo que alegóricamente se está representando acá, tenemos 2 olivos, ¿cierto? Y en la parte central tenemos la menorá. ¿Ya? La menorá, que también la podemos, la podemos traducir como una lámpara, ¿cierto? Pero lo importante es que tiene 7, ¿cierto? Puede llevar 7 antorchas, ¿ya? Entonces, esto refleja, cada árbol refleja a cada uno de las tribus. Estamos hablando de la tribu de Judá, ¿cierto? Y por otro lado, la tribu de Israel, o la tribu del norte, o la tribu del sur. Y la menorá refleja
justamente a Yahshua HaMashiach y a su palabra. Y cada una de las siete antorchas, las siete lámparas, ¿cierto? Representan los espíritus, ¿cierto? Eh, los ruaj del Elohim, o también se le dicen los siete ojos de Yahweh Elohim. Bien, entonces, esto es lo que representa en términos generales esta visión de los dos olivos. Si bien no nos vamos a centrar tanto en revelar esta visión, sino que vamos a utilizar el concepto principal acá de que tanto la tribu del norte o la tribu del sur está representada por los dos olivos. Bien, y que por lo demás muchos cristianos mesiánicos, ¿cierto? Israelitas hoy en día postulan que este debiese ser el símbolo que siempre debió haber tenido la bandera, de hecho, de Israel, las dos olivas con la menorá, y no como es ahora con esa estrella que por lo demás es un símbolo satánico. Eso lo vamos a ver también en otros videos más adelante. Bien, entonces nos vamos a quedar acá con esto de que los olivos representan a las tribus, ¿cierto? de Israel, la del norte y la del sur. Y acá, bueno, ¿cómo podemos develar esto? Si bien les decía que el malaj a Zacarías no le da una explicación tan profunda acerca de esto, salvo lo principal y lo específico, porque esta era una visión que tenía él, principalmente relacionada con la reconstrucción del templo por Zorobabel. ¿Ya? Y vamos a conservar el significado de los dos olivos. Bien, entonces acá vamos a reforzar esto con la escritura de acuerdo a Jeremías, donde dice que Yahweh una vez llamó mi nombre árbol de olivo, bello, lleno de hojas y buen fruto. Ahora con el rugido de una tormenta violenta, él le ha encendido fuego y sus ramas serán consumidas. Bueno, esto en realidad igual es una escritura profética respecto de Jeremías, porque Jeremías efectivamente acá estamos entendiendo que efectivamente los olivos, ¿cierto? Eran las dos casas de Israel, ¿ya? Hablamos de Judá, de Israel o Efraín o José, ¿ya? Y que sus ramas iban a ser consumidas. O sea, las ramas del olivo, entiéndase que son cada uno de los hijos de las tribus de Judá y de las tribus de Israel. ¿Ya? Bueno, eso también podemos ver escrituras complementarias relacionadas, ¿cierto? Así en Salmo, Romano, ¿ya? Que usted después las puede leer por su cuenta. Entonces, acá hay algo muy importante que Saúl estaba instruyendo, mal llamado Pablo, estaba instruyendo, ¿cierto?, en sus cartas a todos sus seguidores, sus talmidim. Pero si, les decía, pero si alguna de las ramas han sido desagajadas, ¿cierto?, o desarraigadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, ¿ya? Ahí está diciendo que un gentil, ¿cierto?, es un olivo silvestre y que ha sido injertado entre los olivos. ¿Ya? Entonces nos dice acá, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. O sea, acá nos está diciendo, y este mensaje específicamente va mucho para el pueblo que se dice ser cristiano, ¿cierto? Porque realmente con todo esto de las teorías de los reemplazos
y que han dicho ellos creerse que son el pueblo escogido, elegido, ¿cierto? Dejando de lado al pueblo de Israel, lo cual es una mentira satánica, insisto. Eh, Saúl o Pablo acá lo está dejando muy claro, ¿cierto? O sea, los olivos son Israel y Judá, ¿cierto? Y ellos son los árboles que han sido creados y han sido, ¿cierto?, cuidados por Jehová Elohim. Y los gentiles, ¿cierto?, han sido injertados siendo un olivo silvestre. Es decir, para el que conoce algo de campo sabe que eso en realidad crece solo, ¿cierto? Eh, como la mala hierba, dice. No es algo que se cuida o se tiene dedicación. Entonces dice que hemos sido injertados. Entonces dice que no nos tenemos que jactar ni creernos mejor que las ramas originales. ¿Quiénes son las ramas originales? Todas las descendencias de las 12 tribus. ¿Okay? Y si nosotros somos injertados, o sea, aprovechamos todo eso. Aprovechamos la raíz del árbol de olivo. Entonces, acá dice, así que fíjate bien en la bondad y en la severidad de Yahweh. Por un lado, severidad para los que cayeron. Se refieren, ¿cierto?, a aquellas ramas que cayeron de los olivos, es decir, aquellos que pecaron, aquellos que le dieron vuelta a la espalda y cayeron en idolatría y prácticas paganas. Pero por otro lado, la bondad de Yahweh hacia ti, se refiere a los gentiles, con tal que te mantengas en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. ¿Ya? Ahí está haciendo una advertencia súper clara en cómo tenemos que mantenernos, porque no vamos a pensar de que si las ramas del olivo no silvestre, el que fue cuidado por Yahweh, fue castigado, no vamos a pensar que nosotros siendo gentiles no lo vamos a hacer. Y aún ellos, si no persisten en su falta de confianza, serán injertados de nuevo. Se refiere a los descendientes de las 12 tribus. Porque Yahweh tiene poder para injertarlos de nuevo. Es decir, esas ramas que se despegaron del olivo, es decir, aquellos que pecaron, aquellos que andan, ¿cierto?, recorriendo el mundo, Él tiene poder para injertarlos de nuevo. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un árbol de olivo silvestre, e injertado contrario a la naturaleza en un árbol de olivo cultivado, ¿cuánto más? Mucho más serán las ramas de olivo naturales reinjertadas en su propio árbol de olivo. Bueno, acá para el que conoce un poco de naturaleza y conoce un poco de vegetación y quizás ha practicado los injertos, puede entender, puede entender eso eh, de mejor manera. O sea, siempre una rama natural que pertenezca al árbol se va a pegar, ¿cierto? Le va a dar un fruto de mejor calidad. En cambio, un injerto que no es natural, inclusive puede llegar a morir, caerse y no dar nunca fruto. Porque es algo contra la naturaleza, contra natura. Entonces, acá tenemos una revelación muy importante que hace Saúl a todos los romanos. Les dice, pues hermanos, dice, quiero que ustedes entiendan esta verdad, que Yahweh había antes ocultado y que ahora ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Y se trata, ¿cierto?, de el endurecimiento, que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad a su reino. Es decir, acá Saúl nos está revelando, ¿cierto?, el motivo principal de todo lo que ha ocurrido en la historia, del porqué, ¿cierto?, de las 12 tribus, del porqué la separación de las 12 tribus, del porqué de la dispersión
y de por qué a través de esa dispersión se formaron multitud de naciones, ¿cierto?, en las cuatro esquinas del mundo, y cada uno, ¿cierto?, de los descendientes de esas tribus están en medio de los gentiles, ¿cierto?, o de lobos rapaces, ¿cierto? Entonces, y eso es porque Yahweh lo ha generado, y acá está diciendo que Él ha hecho que ellos endurecieran su corazón, y asimismo como Él también ha hecho que endurezcan su corazón cuando hayan entrado la totalidad de los gentiles, ¿cierto? Él nuevamente los va a hacer regresar. Es todo un plan que Él tiene. Entonces, entendiendo que aquí cuando digamos que hasta que el mundo gentil haya entrado en totalidad, no significa que todos los gentiles van o vamos a entrar. Eso también está clarificado en el video anterior de quiénes son las ovejas, porque las ovejas también, ¿cierto?, es una forma representativa o alegórica de referirse a Israel o a las 12 tribus. O sea, por lo tanto, acá se está refiriendo al mundo gentil injertado, ¿cierto?, hasta que haya entrado en su totalidad. Y ya como leíamos anteriormente, el injerto puede dar fruto o se puede caer. ¿Bien? Entonces, pero aquí es importante, ¿cuál, ¿cuál es la receta en este caso para que este injerto permanezca, ¿cierto?, pegado al olivo, ¿cierto? Es que, como dice Josué, solamente tengan mucho cuidado de obedecer la misvá y la Torá, ¿cierto? Es decir, los mandamientos, ¿cierto?, y las ordenanzas y los estatutos, ¿cierto?, de la Torá que Moshe, el siervo de Yahweh, les dio de amar a Yahweh, a su Elohim, seguir los caminos, observar sus misbot, ¿cierto?, que es sinónimo de la misvá, que son todas las ordenanzas, las fiestas, respetar los días de descanso, y agarrarse a Él y servirle con todo su corazón y con todo su ser. Porque aquí está la advertencia: cuando ustedes violen el pacto de Yahweh, su Elohim, el cual Él les ordenó obedecer, y vayan y sirvan a otros dioses y los adoren, entonces la ira de Yahweh se prenderá contra ustedes y ustedes perecerán rápidamente de la buena tierra, la cual se les ha dado. O sea, lo mismo que decía Shaul, que no nos jactemos o no nos confiemos de que nosotros vamos a ser mejores que, ¿cierto?, las ramas de la oliva que fue plantada. O sea, por lo tanto, esta es la receta, no hay otra. Como lo mencionaba también en el video anterior, acá no se trata de la confesión de fe, aquí no se trata de lo que te hicieron repetir, ¿cierto? Y de todo el ritual de salvación, porque eso no salva a nadie. ¿Okay? Eso se puede hacer de mucho corazón, pero en realidad eso no es el camino de la salvación genuina. La salvación se cuida, si bien es dada por gracia, pero se tiene que cuidar. ¿Y cómo se cuida? Obedeciendo los mitzvot, obedeciendo y siguiendo la Torá, ¿cierto? Eso es, y respetando las ordenanzas, porque nosotros somos un injerto. Nosotros no somos los originales, somos injertados. Por lo tanto, al ser injertados, nosotros tenemos que nutrirnos, ¿cierto?, de la raíz. Y la raíz, ¿quién es? La raíz es la palabra. Ahí esa es donde tenemos que nutrirnos, no en las tradiciones, ni mucho menos en las mentiras. Entonces, acá tenemos otra revelación que está para los tiempos del fin, ¿cierto? Y que es a lo que se centraba, ¿cierto?, esta enseñanza. Y está en Ezequiel 37 y 19. Un mensaje de Yahweh. Yahweh dice, diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo, la rama de Yosef, refiriéndose
a Efraín, ¿cierto? A la rama de Efraín, el cual está en la mano de Efraín, hablando de Joseph y de las tribus del norte, ¿ya? Junto con las tribus de Israel, las 10 tribus que están unidas con él. ¿Okay? Y dice que las pondré juntas con el palo de Yehudá o la rama de Yehudá y los haré, ¿cierto? Un solo palo. ¿Ya? Entonces, la rama de Efraín, ¿cierto? Israel, y la rama de Yehudá. Y los haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano. Entonces, esto es algo profético y tiene que ver justamente con la unión de estas tribus que en algún momento se separaron, estos dos reinos, el del norte y el del sur, se separaron, ¿cierto? El de Judá, de Israel, se separaron, se dispersaron. Él la está diciendo acá en profecía de que las va a unir, ¿cierto? ¿Y cuándo las va a unir? Cuando, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos en las escrituras anteriores, cuando la totalidad, ¿cierto? Del pueblo, de los gentiles, que ya, ¿cierto? Yahweh tenía elegido, separado, ¿cierto? Y que han seguido todos sus estatutos y han guardado, ¿cierto? Su salvación como tesoro, ¿cierto? Él va a juntarlos a todos, ¿cierto? Y como lo veíamos también en la enseñanza de quiénes son las ovejas, de que va a haber un solo pastor y va a ser un único rebaño. No dos ni tres rebaños, no existe el rebaño de los cristianos, jamás ha existido el rebaño de los cristianos. Eso es una mentira satánica, nunca ha existido. Entonces acá, finalmente, en Ezequiel 37:21, dice nuevamente un mensaje de Yahweh. Dile a aquellos que Yahweh Elohim dice, yo cogeré de la casa de Israel, de entre las naciones donde han ido, y los juntaré de todos lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. A esto se está refiriendo al reino, ¿cierto? Milenial. El reino al fin, ¿cierto? Cuando Yeshua sea el que reine y gobierne. Ahí cuando todas, ¿cierto? Las naciones se reúnan, todos los escogidos, ¿cierto? Y Él va a gobernar. Eso también lo vamos a ver en otra enseñanza a futuro. Bien, entonces finalmente nuevamente aconsejarles que tenemos que dar gracias siempre, en todo momento, ya de que tenemos que estar unidos siempre al Mashiach Yeshua, que tenemos que encender cada día nuestro ruaj, buscar siempre los mensajes, siempre tomarlos, poner todo a prueba, escudriñar, leer, aprender, porque esa es la única manera de salir de la ignorancia, de salir del desconocimiento. A eso somos llamados, a eso somos llamados y ahora en estos tiempos, ¿cierto? También profético es de que la escritura dice que en los últimos tiempos va a abundar el conocimiento y no se refiere del conocimiento tecnológico ni se refiere de la ciencia y de ir a Marte, ¿cierto? Se refiere al conocimiento original, se refiere al conocimiento original, las raíces originales que nuevamente van a ser reveladas para que el pueblo que está engañado pueda abrir los ojos y ir a beber agua de donde nace el manantial y no beber el agua sucia de la corriente del río, porque así es. El manantial es todo el original, son las raíces originales, ¿cierto? De las enseñanzas de la escritura.
pero lamentablemente ese manantial que después se transforma en un río ha sido ensuciado y ha sido muy manoseado por las religiones, por falsos maestros, ¿cierto? Falsas interpretaciones, y, y el pueblo ha bebido agua sucia. Por lo tanto hay que volver a beber el agua del manantial. Es la única manera. Y ponerlo todo a prueba, retener lo bueno y alejarse, por supuesto que alejarse del mal. Así que les agradezco una vez más a todos por, por haber permanecido, y, y también, como ya ha sido clásico, hacer el llamado a todos, ¿cierto? A de que realmente persistan, que tomen siempre la pastilla verde, salgan de esa burbuja religiosa y que se pongan como reto de aprender, de escudriñar y de salir de todas esas tradiciones, de toda la religión, de todo ese manto de medias verdades, ¿cierto? Y descubrir las verdades, descubrir la verdad, la realidad. Pero también siempre está esta otra opción. Como lo digo siempre, es una decisión totalmente personal. Así que nos vemos, el Altísimo quiera, en otro capítulo más. Así que les doy mis mejores bendiciones, que les vaya muy bien y continúe perseverando. Hasta la próxima.